Capítulo 178. Busca todo el lugar a fondo. Tenemos que encontrar a la joven señorita y al joven maestro Roel a toda costa. En el Diamond Riviere, Grace miró la habitación vacía frente a ella mientras transmitía sus instrucciones de manera imponente. Los guardias de élite de los Sorocias se dispersaron inmediatamente en todas direcciones para cumplir sus órdenes. Al pensar en todo lo que acababa de suceder, sintió que se le ponía la piel de gallina por todo el cuerpo. Como doncella personal de Charlotte, Grace siempre había mantenido una fachada profesional. Estaba segura de que podría estar a la altura de la confianza de Charlotte, especialmente cuando se trataba de la seguridad de esta última. Era increíblemente meticulosa con cada detalle que rodeaba a Charlotte, y siempre se aseguraba de que todo estuviera bajo su control. Había mucha gente apuntando a los Sorocia, especialmente la joven y vulnerable Charlotte. Si sus planes funcionaban, podrían marcharse con más dinero del que podrían ganar durante varias vidas. Sin embargo, a lo largo de los años, cualquiera que hubiera intentado acercarse a Charlotte con intenciones maliciosas desaparecería misteriosamente. El poder de un trascendente de nivel de origen 3 no era algo para tomarse a la ligera. Mientras Grace estuviera al lado de Charlotte, la mayoría de los asesinos ni siquiera vivirían para ver a Charlotte. Sin embargo, Grace había cometido un gran error hoy. La primera señorita de la casa Sorocia, su amada maestra, en realidad había desaparecido justo bajo su vigilancia. Para empeorar las cosas, el joven amo de la casa Ascart había desaparecido junto con ella. Tal situación solo podría describirse como desgarradora en opinión de Grace. No debo entrar en pánico ante una situación como esta. Que todavía hay esperanza, las puertas del Diamond Riviere no se han abierto, y tampoco hay pulsaciones de maná cerca. Definitivamente todavía están en el carruaje. Grace se masajeó las sienes con las manos temblorosas mientras hacía todo lo posible por analizar lógicamente la situación. Era posible que los humanos se desvanecieran en el aire en este mundo. El Blink Bullet de Charlotte Jewel Trigger fue un buen ejemplo. Sin embargo, los hechizos de transferencia espacial estaban destinados a producir pulsaciones de maná imborrables. En teoría, las pulsaciones de maná se liberarían en el mismo momento en que surta efecto un hechizo. Si un trascendente había invocado un hechizo de transferencia espacial para dejar el carruaje, no había forma de que pudieran borrar las pulsaciones de maná que quedaban en el carruaje a su paso. Si es así, solo había una posibilidad. El dúo en la cámara de aislamiento había lanzado el hechizo ellos mismos. Debido a que Charlotte y Roel usaron las piedras gemelas para asistir al Festival de Mariposas Resplandor Nocturno del Bosque Leuman en el Imperio Austine, sus cuerpos principales habían perdido el conocimiento. Naturalmente, requerirían protección adicional. La cámara de aislamiento fue creada específicamente para tal evento. Tenía la capacidad de aislar maná unidireccionalmente, lo que hacía imposible que los forasteros se teletransportaran directamente a la cámara. Sin embargo, como era un aislamiento unidireccional del maná, todavía era posible que las personas dentro de la cámara se teletransportaran hacia afuera a través de un hechizo de transferencia espacial. ¿Pero era eso posible aquí? Según la estimación de Grace, Roel estaba en el nivel de origen 5 en este momento, muy por debajo del nivel requerido para usar hechizos de transferencia espacial. La única posibilidad era que él usara algún tipo de herramienta mágica especial. Sin embargo, actualmente llevaba un traje que Charlotte había diseñado especialmente para él sin ninguna de sus herramientas mágicas habituales. Incluso se podría decir que estaba completamente desarmado. No importa cuán mística sea la casa Ascart, no hay forma de que puedan hacer que la gente desaparezca mágicamente, ¿verdad? Grace creía en los hechos concretos en lugar de en la superstición. Además, incluso si la casa Ascart tuviera la capacidad de hacer eso, ¿por qué lo harían? A pesar de que se trataba de un matrimonio político, Roel y Charlotte seguían siendo una pareja comprometida en ese momento. En tales circunstancias, si Roel realmente quería hacerle algo a Charlotte, Grace, como simple sirviente, no tenía autoridad para detenerlo. Roel no tenía ninguna necesidad de secuestrar a Charlotte. Por supuesto, había otra posibilidad. Charlotte, en lugar de Roel, era el secuestrador. Sin embargo, con respecto a eso, no hay forma de que eso suceda. ¿Cómo podría alguien tan elegante y recatado como nuestra joven señorita secuestrar a un hombre? Nunca ha sucedido antes, y nunca sucederá. Grace sintió que sus pensamientos se confundían cada vez más con todas las posibilidades. Bajó la cabeza para mirar el colgante de sangre que llevaba alrededor del cuello y todavía brillaba como de costumbre.
Esto demostró que Charlotte no estaba en peligro y probablemente era la única buena noticia en la situación actual. Sin embargo, incluso si su maestra no estaba en peligro en este momento, no significaba necesariamente que ella estuviera en una posición segura. Además, había otro problema aquí. No conocía la situación actual de Roel. No había pasado mucho tiempo desde que los dos desaparecieron, por lo que aún podía inventar excusas en su nombre. Sin embargo, una vez que la noche se hacía más profunda, los sirvientes de la casa Asgard empezarían a llamar a las puertas de sus carruajes preguntando por su joven amo. Para entonces, ¿qué se suponía que debía hacer Grace? Uno tenía que saber que se encontraban actualmente en la mansión de los Asgards, rodeados por cientos de poderosos guardias que patrullaban constantemente el área. La hizo estremecerse solo de imaginar cómo se lo tomaría la casa Asgard si se enteraran de que su único sucesor se había perdido bajo la vigilancia de los Sorofia. A diferencia de los Sorofia, los Asgards no tuvieron muchos descendientes. Roel fue el único de su generación. Además de eso, era increíblemente talentoso, habiendo hecho muchas contribuciones a su feudo, a pesar de que solo asumió el poder como señor del feudo hace 2 años. Sin lugar a dudas, la casa Asgard se elevaría a mayores alturas bajo su liderazgo. Si los Sorofia no podían encontrar a Roel y devolverlo a los Asgard sano y salvo, posiblemente podría incitar a una guerra. Solo pensar en las consecuencias fue suficiente para dejar a Grace aturdida. Fue entonces cuando sonó una leve perturbación dentro de la habitación. Hubo una leve pulsación de maná, que sorprendió a todos los trascendentes en la habitación. Rápidamente volvieron la vista hacia una puerta, que Grace rápidamente abrió de una patada antes de entrar corriendo. «Joven señorita». Grace gritó mientras atravesaba la puerta. Para su mayor alivio, había 2 figuras adicionales que habían aparecido en la habitación que antes estaba completamente vacía. Los ojos de Charlotte comenzaron a temblar un poco en respuesta al grito antes de abrirse suavemente. Esto es. Al mirar el techo familiar de la cámara de aislamiento del Diamond Riviere, Charlotte se quedó aturdida por un momento antes de abrir abruptamente los ojos. Recordó lo que había dicho Roel antes de perder el conocimiento. Esto es, ¿regresamos? Para cuando Charlotte salió de su aturdimiento, Grace ya se había apresurado a su lado. Estaba desconcertada al ver que Charlotte estaba profundamente fatigada, como si acabara de pasar por una guerra. Por lo tanto, rápidamente liberó su maná para inspeccionar la condición de Charlotte. Inesperadamente, antes de que pudiera lanzar su hechizo, Charlotte se echó hacia arriba de repente. Roel. Habiendo despertado por completo de su aturdimiento, Charlotte se volvió rápidamente hacia el chico inconsciente que yacía a su lado. Recordó lo que Isabella había dicho y rápidamente trató de tratarlo. Golden Soul, esto es malo. Charlotte trató de convocar al alma dorada por costumbre, pero se dio cuenta, horrorizada, de que no había pasado nada. Ella escaneó sus alrededores, pero la luz dorada que había estado a su lado durante los últimos días no estaba a la vista. Sin el alma dorada, las habilidades de Charlotte se habían reducido a la mitad. Sé cómo podría ser esto. Charlotte se dio cuenta tardíamente de lo que había sucedido y una sensación de impotencia se apoderó de su cuerpo. No fue mucho para ella perder el alma dorada porque ya se había asegurado de memorizar completamente la fórmula para crear el alma dorada. Después de todo, era una de las piezas clave de su herencia. Con los recursos que los Sorofias tenían a su disposición, pronto podrían recrearlo. Sin embargo, Roel no podía permitirse esperar tanto tiempo. El alma dorada era lo único que había evitado que su condición se deteriorara aún más, y su ausencia ahora podría ser fatal. Una aura helada familiar comenzó a emanar del cuerpo de Roel una vez más, pero esta vez, sin la protección del alma dorada, Charlotte no pudo evitar temblar por la frialdad. Grace también notó la anomalía de inmediato y sus ojos se abrieron en estado de shock. Inmediatamente le aconsejó a su maestro que se mantuviera alejado de Roel, pero Charlotte ignoró sus palabras. Charlotte miró fijamente a su amante lado y, poco a poco, la determinación se instaló en sus ojos. Era cierto que ya no contaba con la ayuda del alma dorada, pero para ser exactos, no era el alma dorada lo que había estado estabilizando la condición de Roel hasta el momento. Más bien, fue uno de los hechizos de sellado de la Jewel Magic. El alma dorada solo sirvió como medio para transferir y amplificar sus efectos. Mientras Charlotte estuviera cerca, todavía había esperanza para Roel. Todo lo que le faltaba ahora era un método para canalizar eficazmente su hechizo hacia Roel. Cuando todavía estaba luchando por controlar el alma dorada, Isabella le había contado una vez una analogía. Piénsalo de esta manera.
Tu maná es la fuente de poder y tu cuerpo es el conducto para canalizar el poder. El alma dorada es solo una extensión del conducto. Las enseñanzas de Isabella resonaron en su mente, señalando una salida a esta desesperada situación. Un brillo acerado brilló en los ojos de Charlotte mientras miraba intensamente los pálidos labios de Roel. Luego, sin previo aviso, de repente se inclinó hacia adelante y lo besó. Joven señorita. Alarmada por los movimientos bruscos de Charlotte, Grace instintivamente quiso llevarla a un lugar seguro. Sin embargo, su mano extendida de repente se congeló en su lugar después de ver lo que hizo Charlotte, y su mente se quedó completamente en blanco. ¿Qué está pasando? ¿Por qué nuestra conservadora señorita ofrecería un beso por su propia voluntad? ¿Me están engañando mis ojos? ¿No estaba ella todavía trazando una línea entre ellos dos no hace mucho tiempo? Solo ha pasado un día y ella está actuando de manera completamente diferente. Incluso le está robando un beso al joven maestro Roel mientras duerme. No entiendo esto. ¿Por qué nuestra tímida joven extrañaría, y para que alguien de nuestra joven señorita de pie tenga que robar un beso? Esto es realmente demasiado, pero nuevamente, parece haber algo muy mal con el joven maestro Roel en este momento. El aura helada que rodeaba a Roel comenzó a debilitarse un poco después del beso. Grace había inclinado la cabeza hacia un lado en un intento incómodo de no infringir la privacidad de Charlotte, pero su desbordante curiosidad todavía la hacía mirar furtivamente una y otra vez. Pronto, ella notó algo. El aura helada no provenía de una herramienta mágica que llevaba Roel. En cambio, se estaba filtrando directamente de su cuerpo. Además de eso, podía sentir con su maná que la fuerza vital de Roel era extremadamente débil en ese momento. ¿Por qué su fuerza vital es tan débil? ¿No significa eso que? Exclamación de cierre. Al darse cuenta de la verdad, Grace se sorprendió y se horrorizó a la vez. Se quedó mirando fijamente el rostro pálido de Roel durante un rato antes de agarrar el emblema en su pecho para transmitir nuevas órdenes. Médico, preséntese en la cámara de aislamiento de inmediato. Al mirar al increíblemente frágil Roel, Grace sintió escalofríos recorriéndole la espalda. Roel todavía estaba perfectamente bien cuando subió al carruaje y, sin embargo, terminó siendo reducido a tal estado. Dado que sucedió en Diamond Riviere, no importa lo que realmente sucedió, los Sorofia tendrían que asumir la responsabilidad de este asunto. Joven señorita, ¿qué diablos pasó? ¿Cómo les explicamos el estado del joven maestro Roel a los Ascards? Grace, presa del pánico, preguntó sobre el incidente, pero, inesperadamente, Charlotte se limitó a negar con la cabeza en respuesta. Actualmente, Charlotte miraba a su amante con una mirada penetrante. La frialdad persistente en el aire apenas la mantenía calmada mientras muchos pensamientos pasaban por su mente. Lentamente, su mirada se volvió más y más aguda, casi como un cazador mirando a una presa. Por alguna razón, Grace sintió inexplicablemente una vibración peligrosa proveniente de Charlotte. En verdad, Charlotte Sorofia estaba planeando cometer un crimen. Si le explicaran la condición de Roel a la casa Ascart en este momento, seguramente lo llevarían de regreso de inmediato y serían extremadamente protectores con él. Al mismo tiempo, también se pondrían en guardia contra los Sorofia, especialmente porque él estaba con Charlotte cuando ocurrió el percance. Sin embargo, eso podría resultar muy malo para Roel. La casa Ascard no tenía el alma dorada y Carter tampoco estaba en casa en ese momento. Es posible que no necesariamente puedan brindarle el mejor tratamiento. Por otro lado, Charlotte, con los recursos de la casa Sorofia a su disposición, confiaba en poder brindarle una mejor atención y trato. En otras palabras, la revelación de la condición de Roel no lo ayudaría en absoluto. Lo más importante de todo, ¿tendría Charlotte otra oportunidad de conocer a Roel si se revelaba su condición? Hay que saber que Roel estaba inconsciente en ese momento y, a pesar de ser su prometida, no cabía duda de que la mayor sospechosa sería ella. Incluso si intentara explicar cómo habían revisado un fragmento de la historia, otros la creerían. Además, era probable que este fuera uno de los mayores secretos de Roel, y no sería prudente hablar de ello sin su permiso. Para empeorar las cosas, era muy consciente de que había dos mujeres que esperaban su momento en silencio, esperando que metiera la pata para sacarla del juego. El solo hecho de pensar en las terribles circunstancias en las que se encontraba la hacía suspirar sin cesar. Sin duda, las cosas estaban increíblemente mal para ella en este momento. Todo lo que hizo falta fue un momento de descuido y todo terminaría. Quizás, su compromiso incluso podría ser anulado. Pensando en este punto, Charlotte apretó los dientes mientras una idea atrevida flotaba en su mente.
Era solo que los riesgos eran un poco. Sé Charlotte. ¿Sí? Estoy aquí, querido. Los murmullos subconscientes del chico de cabello negro sacudieron el corazón de Charlotte con un repentino destello de relámpago. Ella le respondió de inmediato, pero el niño ya se había dormido profundamente una vez más. Emociones complicadas pasaron por sus ojos mientras apretaba los puños con fuerza. Entonces, ¿qué pasa si hay grandes riesgos involucrados? Entonces, ¿qué pasa si va en contra de las reglas? Por el bien de nuestro final feliz. Solo aquellos con agallas tendrán éxito al final. Grace, no le diremos a la casa Asgard sobre este asunto todavía. Ah. Ante los ojos estupefactos de Grace, Charlotte ordenó profundamente. Empaca y prepárate para partir. Volvemos a Rosa. Capítulo 179. Medianoche, Roel finalmente se despertó de sus sueños. Su mente todavía estaba un poco aturdida cuando recuperó la conciencia por primera vez. Su cuerpo se sentía pesado y frío. El efecto de reanimación de no muertos había sellado sus sentidos, por lo que cualquier sentimiento de dolor fue anulado. A cambio, su cuerpo se sintió entumecido. A pesar de sus sentidos se insensibiliza, aún podía sentir que, cada vez que sentía que la helada mordiente lo iba a poner en una hibernación eterna, de repente sentía un tierno calor saliendo de su boca. Hubo un toque de fragancia, luego mana tibio fluiría a través de su cuerpo, suprimiendo el insoportable frío. Esto había sucedido al menos 10 veces desde que perdió el conocimiento por primera vez, y cada vez, se quedaba dormido una vez más inmediatamente después. Su cuerpo no tardó mucho en recordar esta sensación, e instintivamente, comenzó a cooperar por completo con el mana supresor cada vez que la helada penetrante estaba a punto de consumirlo. Roel no se dio cuenta de que gradualmente se estaba imprimiendo de esa manera. Sin embargo, resultó que esta huella fue en ambos sentidos. A pesar de estar inconsciente, la cooperación activa de Roel resultó ser un estímulo abrumadoramente fuerte para Charlotte, ya que nunca antes había experimentado tales sensaciones. Después de otra ronda de sensaciones suavemente ambiguas en sus labios, el escalofrío penetrante de Roel finalmente lo alivió lo suficiente como para mantener la conciencia. Era la primera vez que abría los ojos desde que regresaba del estado de los testigos y se encontró con un cielo estrellado que lo recibía. O para ser más exactos, un cielo estrellado artificial. Todas eran joyas, relucientes en diferentes colores y esplendor. Varían desde cristales blancos, una adición popular a los vestidos formales, hasta amatista, que se sabía que valía incluso más que el oro. Miles de ellos estaban incrustados en el techo, construyendo una galaxia. Bajo la luz brillante de esta galaxia, Roel sintió que su cuerpo había sido bendecido. Supuso que este era uno de los medios de los Sorofias. ¡Qué hermoso!, murmuró Roel aturdido. Charlotte había estado bebiendo té de un trago, tratando de calmarse después del estímulo del último tratamiento, cuando escuchó la voz de Roel y volteó la cabeza con ansiedad. Roel, finalmente estás despierto. Charlotte corrió inmediatamente hacia la cama y agarró la mano de Roel. Sus ojos brillaban con lágrimas de agitación. Por otro lado, Roel evaluó a Charlotte por un momento y se sintió aliviado al ver que estaba en buenas condiciones. ¿Estás bien?, preguntó Roel. Estoy perfectamente bien. El que no está bien eres tú, respondió Charlotte. Su voz era ronca, como si tuviera algo atascado en la parte posterior de la garganta. Parecía que iba a llorar en cualquier momento. Al ver esto, Roel rápidamente hizo un gesto con la mano y la consoló. No te preocupes, no es tan malo. Mi condición no es tan grave como parece. Roel parpadeó contemplativamente mientras pensaba en la sensación que había experimentado en su estado subconsciente. Entonces, levantó la cabeza para mirar a Charlotte y preguntó. No sé si fue una ilusión o no, pero sentí algo en mi boca a veces mientras dormía. ¿HM? Las palabras de Roel hicieron que Charlotte se congelara en el acto. Bajo el suave brillo de las piedras preciosas, su rostro rápidamente se puso rojo. Un momento después, sin embargo, ya se había recuperado para actuar con normalidad. ¿Qué es un termómetro? Estaba midiendo tu temperatura. Ah, ya veo, no es de extrañar. Los pensamientos de Roel todavía estaban un poco desordenados por haber dormido demasiado tiempo, así que simplemente aceptó la explicación de Charlotte con un asentimiento. Los termómetros en este mundo funcionaban a través de la boca, y él los había usado una vez antes cuando cooperaba con el plan de Ana. A Charlotte le pareció razonable medir su temperatura mientras estaba inconsciente. Siento molestarte. Debo haber dañado los termómetros con la escarcha que emanaba.
En realidad no, fue sorprendentemente cálido, respondió Termómetro Charlotte. Su corazón latía con fuerza mientras sus ojos se detuvieron en los labios de Roel por un momento antes de alejarse rápidamente. Roel todavía estaba un poco aburrido por su condición actual, por lo que no le prestó mucha atención. Se volvió para mirar por la ventana y, de repente, frunció el ceño en confusión. El paisaje se está moviendo, lo que significa que el carruaje se está moviendo. ¿Qué está pasando? Charlotte, ¿no deberíamos estar en la mansión de mi familia? ¿A dónde nos dirigimos? Nos vamos a ver las estrellas. Sí, para ver las estrellas. ¿Eh? La inocente pregunta de Roel dejó a Charlotte profundamente consternada, pero no tenía planes de echarse atrás en este momento. Tu condición no es muy buena en este momento. Necesitas estar en un ambiente tranquilo para descansar adecuadamente, pero simplemente hay demasiados asuntos que te esperan constantemente en Asgard City. Así que decidí llevarte a otro lado. Ah, ya veo, supongo que también está bien. Estaba un poco perplejo, pero no preguntó más. Las experiencias que había vivido con Charlotte le hicieron bajar la guardia hacia ella. Sentía que Charlotte no le mentiría, y ella tampoco tenía motivos para hacerlo. Charlotte fue la primera Miss de la casa Sorocia, la reconocida perla de rosa. La riqueza que tenía a su disposición superó con creces la del feudo Ascarps. Desde ese punto de vista, no había ninguna razón para que ella lo engañara en absoluto. ¿Qué podría ganar ella posiblemente? Además, estamos saliendo de la ciudad. No es como si me estuviera secuestrando o algo así. Teniendo esos pensamientos en mente, Roel renunció por completo a pensar, lo que, a su vez, significó renunciar a su última oportunidad de bajarse del carruaje. Vete a dormir, cariño. Yo me encargaré de todo, para que no tengas que preocuparte en absoluto. Bajo su amorosa calma, Roel se quedó dormido una vez más. Observando al chico de cabello negro dormido, Charlotte exhaló un suspiro de alivio antes de besar suavemente su frente. Buenas noches, cariño. Joven señorita, ¿está segura de que quiere hacer esto? Fuera de la habitación, Grace preguntó preocupada. No podía entender por qué Charlotte estaba haciendo esto de repente. Anoche, cuando los dos jóvenes desaparecieron repentinamente en el aire, Grace estaba segura de que Charlotte no podía haber secuestrado a Roel. Sin embargo, apenas había pasado una noche y se vio obligada a tragarse sus propias palabras. Por supuesto, si bien esto fue sin duda un secuestro, oficialmente, todavía se conocía como tener una cena al aire libre en los hermosos paisajes del feudo de Ascarps. Habían salido bastante tarde por la noche, por lo que era razonable que se quedaran fuera y regresaran a la mañana siguiente. Hasta ahora, los Ascards no habían detectado nada malo, por lo que aún no era demasiado tarde para dar marcha atrás. Si bien ocultaron la verdad sobre la condición de Roel, también lo trataron de inmediato con los mejores recursos que tenían a su disposición, por lo que era poco probable que causara demasiado alboroto. Sin embargo, si continuaban su camino de regreso a Rosa, las cosas se complicarían mucho. Era solo cuestión de tiempo antes de que los Asgards se dieran cuenta de que sus invitados posiblemente se habían vuelto rebeldes. Además de eso, si se revela que Roel estuvo inconsciente durante este periodo de tiempo, sería evidencia más que suficiente para acusar a Charlotte por el crimen de secuestrar a un noble. Es cierto que sonaba ridículo que una prometida secuestrara a su prometido, pero había que tener en cuenta que Roel era el señor del feudo sustituto del feudo Ascarps. Si alguien tomara este asunto desde un punto de vista político, las cosas podrían explotar. Desafortunadamente, Charlotte pensó poco en las preocupaciones de Grace. Ella no estaba haciendo esto de improviso. De hecho, estaba tranquila y había tomado esta decisión después de una cuidadosa consideración. Tenemos que irnos de inmediato. Tenemos que salir de la teocracia lo antes posible, de lo contrario, es posible que nunca vuelva a encontrarme con Roel. A Charlotte le temblaban los puños a los costados, pero sus ojos eran firmes e inquebrantables. Había considerado enviar a Roel de regreso a la mansión para que lo trataran y explicarle las cosas a los Asgard correctamente, pero pronto se dio cuenta de una enorme laguna en este curso de acción. La actitud que los Asgards tenían hacia ella. Según la información que había reunido hasta ahora, parecería que el padre de Roel, Carter, no apoyaba su matrimonio. El hecho de que Grace y ella hubieran sido engañadas maliciosamente la primera vez que visitaron la mansión de los Asgards era una prueba más que suficiente de ello.
Si bien más tarde se aclaró que se trataba de una broma de la hermana adoptiva de Roel y la princesa de la teocracia, era muy difícil creer que pudieran llevar a cabo un truco que involucrara a todo el personal de la mansión sin la aprobación del patriarca. Dada la condición inestable de Roel, Dios sabe cuántas veces se había tambaleado al borde de la muerte, y que seguía inconsciente la mayor parte del tiempo, este asunto seguramente tendría que ser informado a Carter. Sin embargo, este incidente ocurrió debido a la solicitud que hizo Charlotte, por lo que los Sorofia inevitablemente tendrían que asumir cierta responsabilidad por este problema. Y no haría falta ser un genio para descubrir qué haría Carter. Poner en peligro a su único sucesor pocos días después de su primer encuentro. Esta fue una razón suficiente para que Asgard House anulara unilateralmente el compromiso sin sufrir ninguna reacción. Además, incluso si Carter no hiciera ningún movimiento, la princesa de la teocracia, en su calidad de protectora de Roel, también rompería con fuerza el compromiso en nombre de los Xeclide. Con eso, al menos hasta que Roel finalmente se hiciera cargo de la casa Asgard, los Sorofia serían colocados en la lista negra de los Asgard, lo que haría imposible que Charlotte volviera a ver a su amante. Incluso entrar en el feudo de Asgard se volvería increíblemente arduo. Todo esto había sido tan insignificante para Charlotte no hace mucho tiempo, pero después de todo lo que había pasado con Roel, la enamorada Charlotte solo podía lamentar lo duro que era su amor. Era casi como si todas las fuerzas del mundo quisieran arruinar su compromiso con Roel. Un solo paso en falso podría significar el final de todo. Por supuesto, si Roel estaba dispuesto a pelear con su padre, su hermana adoptiva, Nora y todos los demás para elegirla, todo podría resolverse fácilmente. El único problema era que, ¿era eso posible en absoluto? Charlotte negó con la cabeza. De ninguna manera. El tiempo que habían pasado juntos era corto, pero los encuentros de vida o muerte que habían vivido juntos le dieron una idea bastante clara de qué tipo de persona era Roel. No era del tipo que abandona a sus amigos y familiares. Además de eso, era consciente de que todavía no era una parte vital de la vida de Roel. Incluso teniendo en cuenta el estado testigo, Charlotte estaba más en deuda con Roel que al revés. En este punto, lo único que podía ofrecerle a Roel era dinero, pero ¿de qué servía el dinero? ¿Roel se preocuparía siquiera por eso? Finalmente, Charlotte entrecerró los ojos al darse cuenta de que tenía que trabajar en ambos temas simultáneamente. Mientras escapamos de la teocracia, me aseguraré de grabarme en él. Capítulo 180. A la mañana siguiente, Roel se despertó con el suave toque del aliento de Charlotte en su cuello. Estaba caliente y tenía una ligera fragancia. Se sintió un poco cosquilleante pero también un poco excitante. Era como una cola de zorro que seguía haciéndole cosquillas a su mente adormecida, sacándolo de su descanso. En el momento en que abrió los ojos, se encontró cara a cara con una hermosa princesita. Charlotte estaba acostada junto a él, en la misma cama. Su sedoso cabello castaño rojizo estaba esparcido sobre las almohadas. Incluso bajo la tenue luz, su piel clara todavía se veía impecable. Su aura noble combinada con su ropa de dormir blanca dejó a Roel con la ilusión de que estaba mirando directamente a la verdadera bella durmiente. ¿Qué está haciendo ella aquí? Sobresaltado por completo despierto, la mente de Roel se atascó durante unos segundos al ver a su compañero de cama. Por supuesto, esta no era la primera vez que Roel se acostaba con una chica, pero la otra persona siempre había sido Alicia, su hermana menor. En lugar de decir que dormían juntos, era más exacto decir que él acompañaba a un niño a la cama. Sin embargo, claramente ese no fue el caso de Charlotte. Ah, bien. Debe ser por lo que Isabella le dijo sobre acompañarme a la cama o algo. No pensé que Charlotte realmente tomaría sus palabras en serio. Roel negó con la cabeza con un suspiro de impotencia mientras se preguntaba por qué Charlotte daría tanto crédito a las palabras de su antepasado. Por lo general, ella era tan ingeniosa cuando estaban juntas, por lo que era un contraste interesante verla ser tan obediente. Pero aún, ella se ve bien. Roel miró fijamente el rostro a unos centímetros de distancia y pensó en cómo el dicho de que el encanto de una persona desaparece cuando se examina de cerca no se aplica en absoluto a Charlotte. Ella todavía se veía igualmente perfecta de cerca, atrayéndolo más y más profundamente. Tos tos. Sintiéndose un poco avergonzado, Roel volvió la cabeza con el rostro enrojecido. Aunque fue por instrucción de su antepasado, Charlotte todavía abandonó su reticencia como mujer a compartir la cama con él. Sería una falta de respeto por su parte albergar pensamientos desviados sobre ella después del sacrificio que había hecho. Su leve tos, sin embargo, despertó a Charlotte.
Todavía estaba un poco aturdida al principio, pero tan pronto como vio a Roel ante sus ojos, su mente se aclaró de inmediato. Con sus miradas el uno en el otro, Charlotte parpadeó con picardía cuando una sonrisa burlona se curvó en sus labios. ¿El señor Roel me está espiando mientras duermo? Oh, por supuesto que no. Yo también me desperté no hace mucho tiempo. Atrapado con las manos en la masa, Roel trató apresuradamente de explicarse torpemente. Afortunadamente, Charlotte no continuó con el asunto. Mientras la voz de Roel todavía se apagaba por vergüenza, ella se inclinó con gracia hacia arriba antes de darle un ligero beso en la frente. Buenos días, cariño. El amable saludo tomó a Roel con la guardia baja, dejando su mente en blanco brevemente. Charlotte envolvió ligeramente sus brazos alrededor de su cuello, acortando la distancia entre ellos. Todo lo que se interponía entre ellos era solo la fina capa de ropa de dormir que estaban usando. Esta situación amorosa hizo que el corazón de Roel latiera tan rápido que pensó que se le iba a salir del pecho. ¿Qué está pasando? El cuerpo de Roel se puso rígido y sintió que su mente se abrumaba por el calor. Se volvió para mirar el sistema, solo para ser sorprendido por uno de los registros de notificaciones. Puntos de afecto más 80.000. Entonces, las mujeres ricas no solo están cargadas de dinero, también están llenas de afecto. Roel miró fijamente el cielo estrellado sobre él cuando, por primera vez, se dio cuenta de que las cosas podrían haberse salido de control. 80.000 puntos de afecto, esa era una cantidad que Roel nunca había visto antes. A diferencia del cultivo habitual de puntos de afecto, sabía que esta enorme cantidad indicaba un cambio cualitativo en su relación. También había experimentado algo similar con Alicia y Nora. Pero aún así, 80.000, ¿no es demasiado? Sé que he estado diciendo que quiero cultivar los puntos de afecto de Charlotte, pero esto es realmente. Mirando a la joven belleza castaña, que estaba tocando sus mejillas con curiosidad, de repente sintió que podría haberse excedido tratando de ganar puntos de afecto esta vez. Efecto puente colgante, este era un término en el que las condiciones psicológicas resultantes del miedo se confundían con la excitación romántica. Habían pasado por muchas situaciones precarias en el estado de los testigos que hicieron que la adrenalina corriera por sus cuerpos y sus corazones latieran rápidamente. Charlotte confundió esas reacciones físicas naturales con una afirmación de sus sentimientos hacia Roel, dejándola pensando que estaba románticamente interesada en él. Además de eso, su compromiso y el consejo de Isabella probablemente también jugaron un papel vital para promover la impresión. El efecto del puente colgante era una teoría comúnmente conocida en el mundo anterior de Roel, pero la gente de este mundo probablemente era ignorante y, por lo tanto, más falible a él. Afortunadamente, sus efectos normalmente desaparecerían con el tiempo, por lo que probablemente no había nada de qué preocuparse, ¿verdad? Cariño, ¿qué quieres desayunar? Ah, cualquier cosa servirá. En la habitación, Charlotte estaba acostada junto a Roel, con la cabeza levantada con una mano mientras la otra bromeaba con picardía en la cara de Roel. Sus hermosas piernas golpeaban alegremente contra la cama, aludiendo a su buen humor. Había una sonrisa cariñosa en su rostro, que recordaba a una joven esposa mirando a su amado esposo recién casado. Todo esto hizo que el corazón de Roel latiera incontrolablemente. ¿Qué está pasando? ¿Tu país me debe una esposa o algo así? Oh, parece que realmente lo hace. El repentino estallido de encanto había dejado boquiabierto a Roel, pero no tardó en recuperarse. Se volvió para mirar el espejo en el tocador, y no pudo evitar notar la tonta mirada encantada en su rostro. De repente, sintió como si sin saberlo lo hubieran colocado bajo el efecto puente colgante también. Solo recordar el momento en que Charlotte le disparó la bala de piedras preciosas de 7 colores fue más que suficiente para hacer que su corazón latiera con fuerza. No importa cuál fue su razón para hacerlo, el hecho de que lo hiciera fue más que suficiente para conmover el corazón de Roel. La dificultad de elegir entre la vida y la muerte frente a la desesperación definitivamente no era algo que los humanos comunes pudieran imaginar. Charlotte había optado por confiarle el futuro, y por eso pudo tomar su decisión sin vacilar ante Peitra después. Sería apropiado describirlos a los dos como compañeros de vida o muerte, pero en cuanto al compromiso, basado en su acuerdo anterior, debería haber sido el momento de anularlo, especialmente desde que se había cumplido el acuerdo inicial. Pero dada la situación actual. Recuerdo que no eres exigente con tu comida. Para el desayuno, es costumbre entre nosotros, los rosayanos, ir por algo dulce. ¿Te parece bien? ¿HM? Ah, sí, claro.
Estoy bien con cualquier cosa. Bien entonces. Sé que no eres exigente, pero debes tener algunas preferencias cuando se trata de comida. Debes asegurarte de avisarme en el futuro. Charlotte se recogió el pelo cuidadosamente detrás de las orejas mientras hablaba. Roel no pudo evitar notar cómo su bata de dormir blanca la hacía lucir muy diferente a la habitual. Era más corto que la ropa de dormir estándar que se usaba en la teocracia, lo que le daba el aspecto de una niña traviesa que había usado en secreto la camisa de su novio. ¿Te gusta esta ropa? Ah, que todavía está bien. Se ve diferente. Sí, fui yo quien lo diseñó. ¿No crees que un toque de exposición también aporta un encanto único? Estos también son bastante holgados y cómodos. Cuando Charlotte comenzó a presumir de su diseño, enderezó ligeramente la parte superior de su cuerpo, haciendo que su vestido también se moviera hacia arriba, revelando cada vez más sus hermosas piernas, solo para de repente dejar de exponer su ropa interior. Roel descubrió que sus ojos se movían reflexivamente junto con su ropa. Se sentía como si un gatito estuviera arañando su corazón, dejándolo con un poco de cosquillas. Su mirada se detuvo en el dobladillo del vestido antes de moverse lentamente hacia arriba, como para ocultar su acción. Sus ojos trazaron los agradables contornos de su esbelta cintura hasta llegar a su rostro, y la estética solo se volvió cada vez más agradable. ¿Cómo es? ¿Te gusta? Al sentir la mirada de Roel en ella, una sonrisa de alegría apareció en los labios de Charlotte mientras buscaba afirmación expectante. Grace me desaconsejó cuando diseñé esta ropa de dormir, pero pensé que se sentía extraño e incómodo llevar pantalones largos a la cama. Al final, esta ropa de dormir no logró llegar a la colección de primavera, al igual que el vestido de antes. No está mal. Creo que es bastante bueno. Al escuchar las quejas indignadas de Charlotte, Roel hizo todo lo posible por consolarla. Funcionó cuando Charlotte lanzó un suspiro de alivio al escuchar la afirmación de Roel, pero inmediatamente después de eso, de repente se inclinó hacia adelante para susurrarle directamente al oído de Roel. Cariño, si te gusta, no me importa usarlo solo para ti. Ah. El suave susurro repentino superó la tolerancia de Roel. Rápidamente levantó la mano para cubrirse la oreja derecha. De ninguna manera podría seguir permitiendo que Charlotte hiciera lo que quisiera. Diga, ¿no acordamos previamente anular el compromiso una vez que se cumpla con su solicitud? Cariño, ¿qué estás diciendo? Ah. Ante la pregunta de Roel, Charlotte inclinó la cabeza hacia un lado con los ojos llenos de incomprensión. ¿No acordamos casarnos una vez que se cumpla con la solicitud? Capítulo 181. Roel se encontró sentado a una elegante mesa de comedor, con un suntuoso desayuno extendido ante él. Las paredes estaban adornadas con obras de arte magistrales y de fondo se escuchaba buena música. La situación actual era, sinceramente, muy abrumadora para él. Durante muchos años, se enorgulleció de ser una persona honesta, amable y servicial, pero sabía que las personas buenas no prosperan en el círculo de la nobleza. Los nobles tenían intereses compartidos. Ser demasiado individualista solo lo convertiría a uno en un paria. Entonces, no tuvo más remedio que adaptarse a las circunstancias. Afortunadamente, Roel tenía un talento inesperado en la actuación. Ya sea retratando a un enviado de la justicia o un hombre de negocios turbio, siempre fue capaz de asumir el papel y captar el tono con precisión. Nunca esperó que llegaría un día en el que se encontraría con su pareja. Antes, acostado en la cama de princesa en el dormitorio de Charlotte, Roel se encontró presenciando el desbordante talento actoral que poseía el sucesor de un gran conglomerado empresarial. Charlotte ni siquiera le dio a Roel la oportunidad de regresar. Justo después de intentar burlarse de él sobre el acuerdo que hicieron anteriormente, sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. Cariño, por favor, no vuelvas a hacer una broma tan cruel, ¿de acuerdo? Ah. Espera un momento, esto es... También sabes que nuestros antepasados decidieron nuestro compromiso hace 100 años. Este es un legado que nos han confiado como sus sucesores. Es sagrado e inviolable. ¿Cómo podríamos hacer un trato con algo así? Al ver a Charlotte pronunciar esas palabras con lágrimas en los ojos, Roel se quedó perplejo. ¿Es esta realmente la misma mujer que me arrojó dinero en la mansión de los Asgards para anular el compromiso? ¿Es posible que me hayan teletransportado a un mundo paralelo? Quizás ocurrió un error mientras salíamos del estado de los testigos. No, ¿cómo podría ser eso? Sorprendido por la facilidad con que su prometida casi lo había hecho dudar de su propia cordura, Roel rápidamente negó con la cabeza para enderezar sus pensamientos y se calmó una vez más.
Estaba alarmado por lo poderosa que era la capacidad de lavado de cerebro de Charlotte. Para ser honesto, si Charlotte se negaba a reconocer el acuerdo, era muy poco lo que Roel podía hacer. Dado que era mutuamente beneficioso para ambos anular el compromiso en ese entonces, no pensó que fuera necesario afirmarlo en el papel. Como resultado, no tenía pruebas para demostrar que el acuerdo había existido realmente. Esto hizo que a Roel le doliera un poco la cabeza, por lo que decidió centrar su atención en otra parte por el momento. Su sistema. Esta vez, el estado testigo había estado plagado de peligros. Roel y Charlotte se habían encontrado con numerosos encuentros de vida o muerte en los cortos 5 días, pero a cambio, lo que estaba en juego se veía recompensado con grandes recompensas. El mejor ejemplo fue el hechizo Glacial Touch, aunque también hubo muchas otras cosas. Evaluación. Perfecto, 115. Felicitaciones, has despertado con éxito tu línea de sangre has obtenido. Línea de sangre de Kingmaker, plata. Un contrato antiguo y los fragmentos rotos de una corona. El rey ha caído. La gloria y la prosperidad se desvanecen en cenizas. Levantando la tierra con ambas manos, trasciende los límites de los mundos y regresa a la realidad. Cuando Roel leyó la descripción del sistema, recordó la escena de Peitra absorbiendo el maná dorado que inconscientemente produjo antes de elevarse al cielo para someter a Sire Darkness. En realidad, albergaba muchas dudas al respecto. Por un lado, no tenía idea de qué era el maná dorado. Probablemente era una nueva habilidad de linaje, y tenía el presentimiento de que la descripción tenía algo que ver con eso. Sí, todo es un galimatías. Roel se quedó mirando la descripción abstracta durante un buen rato, pero al final, solo pudo sacudir la cabeza y darse por vencido. En cambio, decidió probar un tacto diferente y comenzó a revisar exactamente lo que sucedió en ese entonces. Sintió que había una buena posibilidad de que fuera algún tipo de habilidad de mejora, pero en cuanto a cómo lograrlo. ¿Necesito moldear mariposas? No puede ser, ¿verdad? Eso sería demasiado problemático, y parece extraño que un tipo como yo conjure enjambres de mariposas también. Echó un vistazo a su cuerpo andrajoso y suspiró profundamente. No parecía tener mucho sentido pensar en eso por ahora, ya que no estaba en condiciones de probar las cosas y no lo estaría por mucho tiempo. Las habilidades de la línea de sangre tienden a tener efectos secundarios, y sería una gran broma si se suicidara accidentalmente en medio de sus experimentos. En cualquier caso, la aparición de una nueva habilidad de linaje fue una noticia emocionante para Roel. No era como si su habilidad de línea de sangre se desvaneciera repentinamente en el aire, por lo que era solo cuestión de tiempo antes de que lograra captarla y dominarla. Aparte de la habilidad de la nueva línea de sangre, hubo otro avance del que Roel estaba muy satisfecho, y ese fue el despertar de su línea de sangre a Silver Tier. Solo había un nivel de diferencia entre Bronze Bloodline y Silver Bloodline, pero hubo una disminución drástica en el número de poseedores de líneas de sangre. La mayoría de las casas y organizaciones trascendentes valoraban a los poseedores de líneas de sangre de bronce, pero no llegarían al extremo de dedicar una gran cantidad de recursos a prepararlos. Sin embargo, si uno de ellos tenía la suerte de despertar su línea de sangre plateada, sería una historia muy diferente. Tener una línea de sangre plateada era básicamente un boleto de pase gratuito para alcanzar el nivel de origen 3 y convertirse en un trascendente de alto nivel. Por lo general, ese era un gran obstáculo que superar. Muchos prodigios se encontraron encerrados fuera de su puerta, incapaces de avanzar más. Sin embargo, este obstáculo era básicamente inexistente para los poseedores de líneas de sangre plateadas, ya que poseían un grado de asimilación mucho más alto, por lo que no era demasiado difícil lograr un gran avance. Por esta razón, si un miembro de la casa de uno poseía una línea de sangre plateada, era como ganar la lotería. Siempre que no ocurriera ningún percance, se garantizaba que la casa obtendría un nivel de origen 3 o un experto superior en las próximas décadas. Por lo general, eso sería más que suficiente para garantizar la prosperidad de la casa durante muchos años. Por lo tanto, cuando se trataba de poseedores de líneas de sangre plateadas, las casas trascendentes dedicarían sin dudarlo todos sus recursos para prepararlos, ya que eran inversiones casi garantizadas. Roel había obtenido muchas cosas del Witness State, como Glacial Touch y la nueva habilidad de Kingmaker's Bloodline, pero la recompensa que más valoraba seguía siendo el despertar de su Silverline Blood. Esto era algo que necesitaba desesperadamente si quería estar en la misma línea de salida que Nora, Alicia y los demás trascendentes prodigiosos del mundo. Si bien Roel apenas había seguido sus pasos, era poco probable que pudiera continuar haciéndolo a largo plazo.
La razón de eso fue la diferencia en sus fundamentos. La naturaleza del atributo de origen de la corona de Roel requería que se aventurara en busca de oportunidades para hacer un gran avance. La rapidez con la que creció dependía del riesgo que estuviera dispuesto a correr. Por otro lado, Nora y los demás eran tan talentosos que prácticamente podían hacer avances con solo respirar. Fue en reconocimiento de esto que Grandar y Peitra dijeron esas tonterías de que él se había apareado con ellos. Incluso para sus altos estándares, Nora y los demás eran considerados prodigios raros, lo que los convertía en opciones ideales para la continuación de su línea de sangre. Ahora, después de desafiar muchos obstáculos, Roel había logrado transformarse de una bicicleta en una motocicleta. La oleada de satisfacción lavó la diminuta sensación de inferioridad que había escondido en las profundidades de su corazón, dejándolo sintiéndose renovado por todas partes. Miró por la ventana para contemplar el cielo despejado y soleado, y de repente sintió que el mundo era un lugar hermoso. Hablando de eso, ¿no hemos llegado todavía al lugar donde vamos a ver las estrellas? Al mirar el mundo nevado del exterior que se retiraba rápidamente de la vista, Roel preguntó con cejas. Por lo general, uno buscaría terrenos abiertos y altos para observar las estrellas, pero el carruaje corría extrañamente rápido, como si se dirigiera hacia un destino determinado. Roel lo pensó por un momento y, al final, lo atribuyó a las extrañas peculiaridades de los fabulosamente ricos. Por experiencia, sabía que la gente rica tendía a operar en una longitud de onda diferente a la de la gente corriente como él. Quizás, Charlotte podría tener un lugar específico donde le gustaba ir a observar las estrellas, y quería llevarlo allí. En su vida anterior, había oído hablar de los ricos de la Jet Set que viajaban constantemente al extranjero solo para comer en un restaurante determinado y satisfacer sus antojos. Pensó que Charlotte podría estar haciendo algo similar. No había forma de que supiera que Charlotte ya lo había secuestrado y que estaba huyendo. Cariño, te he hecho esperar. Poco tiempo después, Charlotte entró en la habitación con el pelo ligeramente húmedo. Estaba tomando su ducha matutina más temprano, pero tal vez por temor a que Roel se sintiera solo, tenía mucha más prisa que de costumbre. Roel también se había limpiado, pero con la frágil condición de su cuerpo causada por el profundo estado de reanimación de no muertos en el que permanecía, eligió lidiar con eso usando un hechizo sin complicaciones. Te duchaste sorprendentemente rápido. No puedo hacer que mi querida espere sola por mucho tiempo. Olvídalo. Roel no tenía idea de cómo lidiar con el interminable coqueteo de Charlotte, por lo que decidió desviar la mirada al final. Charlotte no parecía demasiado desanimada por la falta de respuesta de Roel. Se dio cuenta de que, aunque Roel se resistía un poco a sus gestos íntimos, nunca se lo había reprochado y ella lo veía como una buena señal. Por un lado, era porque los encantos de Charlotte eran realmente irresistibles y, por otro, parecía que Roel ya había aceptado inconscientemente a Charlotte. El vínculo forjado a través de la prueba de fuego fue profundo y complicado. La camaradería compartida a través de tiempos tumultuosos lo hizo increíblemente tolerante con Charlotte, independientemente de lo que ella hiciera. Estas líneas borrosas arrojan algunas dudas sobre el estado actual de su relación. ¿Somos amigos, compañeros o una pareja comprometida? Charlotte también era consciente de esto, por lo que planeaba aprovechar al máximo este periodo, mientras que Roel era extremadamente tolerante con sus acciones para que él la aceptara y cimentara la relación. Cariño, tú te. Los dos comenzaron a profundizar en su desayuno, como lo habían hecho muchas veces antes en la mansión de los Ascards. Sin embargo, hubo algunas diferencias sutiles. Por un lado, Charlotte no estaba sentada frente a Roel, sino a su lado. Por reminiscencias del tiempo que pasaron en el estudio, decidió prepararle una taza del habitual té rojo real para él. En realidad, no tienes que prepararme personalmente el té. ¿No lo hiciste por mí muchas veces antes también? En ese entonces, solo éramos dos en la biblioteca. No veo ninguna diferencia. Eres el único que tengo en mis ojos, así que para mí, solo somos dos aquí. Exclamación de cierre. Los ojos esmeralda de Charlotte estaban fijos en él intensamente mientras pronunciaba esas tiernas palabras de cariño, dejando a Roel temblando incontrolablemente. Se puso nervioso y comenzó a empujar un poco hacia un lado en un intento por evitarla. No había nada más aterrador que una belleza te susurrara cosas dulces. No había nadie que pudiera resistir eso. Sintiendo que su corazón estaba a punto de derrumbarse, Roel rápidamente tomó un sorbo de té rojo para calmar su mente sobrecalentada. Con la racionalidad que le quedaba, rompió con fuerza la atmósfera amorosa. Sé correcto, Charlotte.
Dado que la solicitud se ha completado, debería ser el momento de saldar la deuda entre nosotros, ¿verdad? Roel recordó de repente la enorme deuda en la que estaba, y las burbujas rosadas en su mente estallaron de inmediato. Inesperadamente, una mirada conflictiva apareció en el rostro de Charlotte, como si estuviera buscando una excusa para renegar de la compensación. Su reacción inmediatamente provocó un estallido de rabia del desesperado Roel. Oye, no estás pensando en incumplir mi compensación, ¿verdad? Una cosa es que usted haga caso omiso del acuerdo que hicimos en ese entonces, pero realmente se exageraría si codicia el dinero que gané poniendo mi vida en juego. Como acababa de obtener un préstamo a alto interés del sistema, por las buenas o por las malas, estaba decidido a sacar algo de dinero de Charlotte. Esta era la desesperación de un hombre sumido en deudas. Pero, de repente, Charlotte se echó a reír. Se inclinó hacia Roel y le susurró suavemente al oído. Me temo que ya no puedo decidir eso por mi cuenta. Es correcto que solicite el permiso de mi prometido sobre cómo debemos lidiar con nuestra propiedad compartida, ¿no estás de acuerdo? Capítulo 182. Finalmente llegué. Un majestuoso carruaje tirado por un caballo alas gélidas se acercaba rápidamente a la mansión de los Ascards. Al ver que su destino estaba finalmente a la vista, Norak Seclide exhaló un suspiro de alivio. Había pasado más de una semana desde que recibió el mensaje de Alicia en la frontera este, y desde entonces, pasó casi todo su tiempo viajando en este carruaje, sin apenas descansar. Sus esfuerzos habían valido la pena y se las arregló para llegar a la mansión de los Ascards en el menor tiempo posible. Mirando la puerta de entrada familiar, no pudo evitar recordar la primera vez que entró en la mansión hace unos años. ¿Quién podría haber imaginado que conocería a un chico extraño aquí que entendía y aceptaba completamente sus excentricidades? Desde entonces, habían pasado mucho tiempo juntos, enfrentando numerosos peligros y pruebas bajo el apoyo del otro. En este punto, se podría decir que eran necesarios para la vida del otro. Está bien, está bien. Admito que a Roel todavía le cuesta asimilar mis intereses. Pero, mientras continúe atrayéndolo, es solo cuestión de tiempo antes de que voluntariamente me acompañe. Nora estaba segura porque había pasado por experiencias con Roel que nadie más había tenido. Habían superado crisis que pusieron a prueba a sus personajes, construyendo un profundo nivel de confianza que de otro modo hubiera sido imposible. Eran individuos independientes que no dependían el uno del otro, pero si alguno de los dos tuviera problemas, podían estar seguros de que el otro se apresuraría a acudir en su ayuda de inmediato. Esto era lo que significaba tener dos corazones unidos. Por lo tanto, Nora confiaba en que Charlotte, alguien que no tenía nada más que un simple título que la vinculaba con Roel, no podría hacer mucho incluso si se hubiera pasado de la bienvenida en la mansión de los Ascards por medio mes. ¿Habían luchado ella y Roel juntos ante la desesperación antes? ¿Tenían un vínculo de confianza que trascendía la vida y la muerte? ¿Tenían un amor puro que carecía de implicaciones de su posición y reputación? Nora se echó el pelo a un lado cuando una sonrisa altiva apareció en sus labios. La respuesta fue clara para ella. La experiencia que compartió con Roel fue única. ¿Cómo podría Charlotte coincidir con lo que tenían? Ella es solo una chica lamentable que se aferra desesperadamente a su contrato de compromiso como su último muro de defensa. Una vez que se acabe el contrato de compromiso, ella no será una amenaza en absoluto. Con todo bajo control, Nora sonrió con confianza mientras observaba cómo su carruaje se acercaba a la entrada de la mansión de los Ascards. Era un edificio familiar en un entorno familiar. Los sirvientes de los Ascards eran extremadamente diligentes en sus deberes. Incluso cuando aún quedaban 100 metros antes de la llegada del carruaje de Nora, ya habían abierto las puertas de par en par para recibirla. Nora ya tenía un plan en mente. Iba a hacer un gesto íntimo inapropiadamente tan pronto como se bajara del carruaje y conociera a Roel. De hecho, este fue el tiro inicial de Nora. Ella reprimiría a Charlotte y comenzaría directamente la pelea. Como no podía quedarse por mucho tiempo, necesitaba resolver rápidamente el problema y regresar rápidamente a la frontera oriental. Solo asegurándose de que Charlotte ya no era una amenaza, podría regresar al frente de batalla con la mente tranquila. Este fue un excelente ejemplo del dicho, primero la familia, luego el país. Sin embargo, para sorpresa de Nora, las cosas no iban de acuerdo con su guión. Alguien de la mansión de los Ascards había salido para darle la bienvenida, pero la persona no era otra que Anna, la criada personal de Roel. Roel y Charlotte no estaban a la vista. ¿Qué está pasando?
Sería comprensible que Charlotte, como invitada de la mansión de los Asgard, no saliera a darle la bienvenida, pero ¿qué pasa con Roel entonces? Nora abrió mucho los ojos color zafiro con desconcierto. Antes de que pudiera entender esta desconcertante situación, el carruaje ya se había detenido en la entrada de la mansión de los Asgards. Anna ya estaba allí, esperándola. Ella estaba haciendo todo lo posible por mantener una sonrisa profesional, pero la preocupación en sus ojos estaba a punto de desaparecer. No hace mucho, bajo las directivas del patriarca en ejercicio, Carter Asgard, Anna tuvo que cooperar con Alicia y Nora en su operación secreta. Si bien las cosas salieron por la culata al final, como sirvienta personal de Roel, Anna no pudo evitar sentirse muy consciente de lo que había hecho. Hasta que Roel llegara a la edad adulta, que tenía 14 años en este mundo, el patriarca de la casa Asgard, Carter, se reservaba el derecho de nombrarle una sirvienta personal. En otras palabras, Carter, en lugar de Roel, era el superior directo de Anna, por lo que se vio obligada a obedecer sus órdenes o arriesgarse a ser castigada por insubordinación. En el peor de los casos, podría terminar siendo despojada de su puesto y separada por la fuerza del lado de Roel. Esto puso a Anna en una posición difícil. A pesar de que Roel no dijo nada después del incidente, su culpa continuó carcomiendo su mente, dejándola sintiéndose profundamente preocupada. ¿El joven maestro me odia ahora? Siempre que pensaba en esto, se sentía tan molesta como una hermana mayor a quien odiaba a su hermano pequeño. No había estado durmiendo bien recientemente. No era consciente de que Roel en realidad no le guardaba rencor, y que estaba demasiado ocupado lidiando con Charlotte y no tenía tiempo para ella. Fue debido a su culpa que no planteó ninguna duda cuando Roel se dirigió al Diamond Riviere de los Sorofia para ir de turismo con Charlotte hace 3 días. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo sin su regreso, pronto se dio cuenta de que algo andaba mal. Los Sorofia todavía enviarían enviados a la mansión de los Asgard todos los días para informarles sobre el horario de Roel y Charlotte, pero su horario se retrasó una y otra vez. Se alejaban cada vez más de la ciudad de Asgard, para llegar pronto a la cordillera de Worun, que formaba la frontera entre el feudo de Asgard y la Confederación de Mercaderes Rosa. Una cosa era si Roel era un tonto enamorado que había decidido abandonar todos sus deberes por el bien de cumplir con su amor, pero Anna sabía que él no era ese tipo de persona. Según sus observaciones, aunque Roel se sentía realmente atraído por Charlotte, no parecía albergar ningún sentimiento profundo por ella. Dadas las circunstancias, era imposible que su joven maestro, normalmente cauteloso, se marchara durante tanto tiempo sin traer a sus guardias o enviar un mensaje de regreso. Anna albergaba grandes dudas sobre este asunto, pero no estaba segura de si debía hacer un movimiento o no. Por un lado, no tenía forma de contactar directamente a los Sorofia. Además de eso, Charlotte era oficialmente la prometida de Roel, lo que le dificultaba encontrar una justificación para dar seguimiento a la situación. Ha pasado un tiempo, Anna. ¿Dónde está Roel? Nora hizo la pregunta tan pronto como se bajó de su carruaje, lo que provocó que la sonrisa de Anna se congelara. Ella comenzó a entrar en pánico un poco. ¿Debo ayudar a ocultarlo al joven maestro o debo informarlo con sinceridad? Después de un momento de vacilación, Anna todavía sentía que debía priorizar la seguridad de Roel, por lo que le informó la verdad y sus sentimientos de malestar a Nora. En cuanto a la reacción de Nora, se quedó atónita. Ya había planeado las cosas con cuidado, pero resultó que Roel y Charlotte habían desaparecido. Como si eso no fuera lo suficientemente malo, ya se habían ido por 3 días. Son 3 días completos. ¿Qué tipo de cena están comiendo para estar fuera durante 3 días enteros? Nora apretó los puños con fuerza mientras la rabia ardía en su pecho. Sin embargo, después de calmarse un poco y pensarlo una vez más, no pudo evitar notar que había algo muy incongruente en la situación. Espera un momento, ¿trajo a Sendwin con él? No lo hizo. Inicialmente estaban planeando solo cenar juntos, por lo que no trajo nada con él. No ha vuelto a la mansión desde entonces. Exclamación de cierre. Al escuchar que Roel ni siquiera trajo a Sendwin con él, Nora abrió los ojos con asombro. La incongruencia se hacía aún más fuerte. Ascenduin era imprescindible para Roel cuando salía. La primera habilidad del arma sagrada, de Unruly, era su único hechizo de movimiento, y lo valoraba mucho. Mientras saliera por las puertas de la mansión de los Asgards, independientemente de si se dirigía a las ciudades relativamente más seguras o a los bosques peligrosos, se aseguraría de llevarlo consigo. Esto no está bien. Debe haber sucedido algo. No hay forma de que Roel salga así, murmuró Nora solemnemente en voz baja.
Otra duda surgió rápidamente en su mente. Suponiendo que Roel no se hubiera ido voluntariamente, ¿qué podrían estar planeando los Sorofia entonces? ¿Qué podrían sacar de apuntar a Roel? Desde una perspectiva nacional, Rosa y Saint Messit estaban en términos amistosos entre sí, por lo que era poco probable que esto fuera un intento de desestabilizar la teocracia. Desde la perspectiva del nivel de la casa, los Sorofia y los Ascards eran vecinos que se mostraban bien entre ellos. Incluso planeaban colaborar en un importante proyecto de desarrollo. Desde estas dos perspectivas, no tenía sentido que los Sorofia pusieran sus manos sobre Roel en absoluto. Esto dejaba solo una posibilidad. Razones personales. ¿Está planeando secuestrar a Roel a Rosa? Nora quedó momentáneamente aturdida por esta posibilidad antes de estallar en carcajadas. ¿Cómo podría ser eso posible? Es de Charlotte de lo que estamos hablando aquí. Ella es la nuez más difícil de romper dentro de la conservadora casa Sorofia. Roel apenas tiene poder ofensivo, así que, ¿cómo podría abrir su gruesa caparazón? Además, Charlotte es bien conocida por su agudeza al sopesar los pros y los contras de cada una de las empresas en las que se embarca. Sin duda, secuestrar a Roel conlleva grandes riesgos. Tendría que estar profundamente enamorada de él para estar dispuesta a llegar tan lejos. Sin embargo, ¿cómo podrían los dos construir un vínculo tan estrecho en un período de tiempo tan corto? Nora se rió de la pura ridiculez del pensamiento, solo para que una nueva y espantosa posibilidad surgiera repentinamente en su mente. Poco a poco, su sonrisa comenzó a desvanecerse. Espera un momento. Si mal no recuerdo, la solicitud que Charlotte le hizo a Roel fue que investigara a los antepasados de Charlotte. Es posible que esto es realmente malo. Nora tenía algo de comprensión de la habilidad de la línea de sangre de Roel, y fue con este conocimiento que finalmente se dio cuenta de que había un punto ciego en sus pensamientos que inadvertidamente había descuidado durante todo este tiempo. Su rostro se volvió cada vez más sombrío e inmediatamente transmitió sus órdenes. En vista de las acciones sospechosas llevadas a cabo por la casa Sorofia en los últimos días, yo, Nora Xeclide, sospecho que están intentando secuestrar y detener ilegalmente al señor del feudo sustituto de la casa Ascard, Roel Ascard. En mi calidad de protector de Roel Ascard, por la presente solicito un cierre completo de las fronteras del feudo Ascard. El hecho de que le arrebataran su posesión más preciada dejó a Nora sintiéndose profundamente agitada, por lo que sin vacilar recurrió a medidas extremas. Ana se sorprendió por sus palabras, pero en vista de la seguridad de Roel, decidió seguir las órdenes de Nora y transmitir las órdenes en consecuencia. Nora rápidamente dio algunos comandos para resolver los problemas logísticos relacionados con el cierre fronterizo antes de verificar el camino de Roel. Luego, rápidamente saltó sobre un caballo ala gélida y salió corriendo con un grupo de guardias en persecución. Mientras la princesa en un caballo blanco se apresuraba a salvar a su príncipe, se estaba produciendo un acto de la bella durmiente en Diamond Riviere. Charlotte miró al chico de cabello negro dormido mientras su brillante sonrisa se desvanecía gradualmente. Ella agarró sus manos con fuerza mientras su expresión se volvía pesada gradualmente. Habían pasado 3 días desde que regresaron del estado de los testigos, pero la condición de Roel apenas había mejorado en absoluto. Solo pasaba como máximo 6 horas despierto por día, y con frecuencia también sufría escalofríos por la noche. Por otro lado, Charlotte apenas había dormido durante los últimos 3 días. Se había quedado al lado de Roel, incluso durante la hora de dormir, lo que la hacía despertar a menudo bruscamente por la pura frialdad del aura escalofriante de Roel. Esto tenía la intención de que ella pudiera tratarlo tan pronto como sus escalofríos lo golpearan. Al no haber tenido una sola noche de buen descanso durante los últimos 3 días, Charlotte estaba exhausta. Pero al mismo tiempo, ella también se sintió profundamente satisfecha. Mientras pudiera permanecer al lado de su amante, sin importar cuán difíciles se pusieran las cosas, estaba segura de que sería capaz de aguantar. De hecho, el solo hecho de cuidar a Roel le dio una sensación de satisfacción. Sin embargo, los tiempos de felicidad son siempre fugaces. Mientras Charlotte miraba al dormido Roel, Grace ya se estaba acercando lentamente a ella por detrás. Joven señorita, acabamos de recibir noticias de la frontera. Parece que nos han descubierto. ¿Es eso así? Sabía que las cosas no serían tan fáciles. Charlotte dio un profundo suspiro mientras miraba por la ventana. No lo dejaré ir. Definitivamente no. Capítulo 183. Roel Ascard sintió que había estado durmiendo demasiado últimamente.
Habían pasado unos días desde que recuperó la conciencia, pero los efectos secundarios que asolaban su cuerpo continuaron afectando su condición, más notablemente su agotamiento constante y su debilidad persistente. No se sentía diferente al estereotipo de la hermosa y frágil heroína. Afortunadamente, esto no fue un gran problema, ya que siempre había un héroe alrededor para proteger a una heroína. Charlotte. ¿Quién se atrevería a intimidar a alguien favorecido por la primera señorita de la casa Sorocia? Roel presionó suavemente sus dedos contra sus labios mientras recordaba la vaga sensación placentera que acababa de experimentar antes cuando su mente estaba confusa una vez más. Parece que Charlotte me ha vuelto a tomar la temperatura. Realmente ha sido duro para ella estos últimos días. Para ser honesto, Roel estaba bastante conmovido por el desinterés de Charlotte al cuidarlo, especialmente porque podía decir que ella lo estaba ayudando únicamente por buena voluntad. Esta fue una inversión sin recompensas, pero ella persistió a pesar de las dificultades. Con un profundo suspiro, volvió su atención hacia su actual situación financiera. Más temprano en la mañana, Roel había solicitado una compensación a Charlotte, solo para que le dijeran que sus activos ahora eran propiedad compartida. Tomó esas palabras en el sentido de, si quieres obtener tu dinero, tendrás que reconocer que somos una pareja comprometida. Era una amenaza aterradora, pero Roel no era de los que se echaban atrás ante los problemas. ¿Crees que pequeños trucos como este pueden hacer que mi determinación de obtener mi dinero vacile? Eres demasiado ingenuo. Sus finanzas personales eran demasiado horribles para que él se echara atrás. Para comprar Glacial Touch, tuvo que tomar un préstamo con altos intereses que cobraba un 10% por mes. ¿Pagar 30.000 monedas de oro cada mes solo para compensar los intereses? Eso es una locura. Aparte de los Sorocia, que prácticamente nadaban en dinero, ¿había alguien más que pudiera permitirse algo así? Además, en la raíz del asunto, Glacial Touch no solo había beneficiado a Roel sino también a Charlotte. Fue debido a la terrible situación en la que se encontraban que se vio obligado a absorber el maná alrededor de nuevo. Esto resolvió un problema inmediato y al mismo tiempo les otorgó otra poderosa carta de triunfo para la crisis resultante. De lo contrario, no estaría dispuesto a tocar algo que venga de Six Calamities. Las habilidades trascendentes y el precio requerido para invocarlas. Este era un tema central que todos los trascendentes tenían que sopesar cuidadosamente. La mayoría de los trascendentes se volverían demasiado fervientes en su búsqueda del poder, lo que los haría descuidar el precio que deben pagar, pero la casa Asgard, con su sabiduría transmitida de generación en generación, lo sabía mejor. La casa Asgard siempre había valorado la estabilidad por encima de las ganancias, y Roel creía profundamente en esta filosofía. Preferiría abandonar las ganancias potenciales que exponerse a sí mismo y a quienes lo rodean al peligro. Esta fue una de las raras ocasiones en que Roel decidió optar por la ruta más arriesgada, y su decisión resultó acertada al final. Fue solo con Glacial Touch que logró derrotar al Puppet Master Douglas y salvar la vida de Charlotte. Teniendo en cuenta el patrimonio neto de Charlotte, 300.000 monedas de oro para su vida fueron un buen negocio. En rosa, esa cantidad de dinero ni siquiera sería suficiente para comprar algunos mechones de su cabello. Roel estaba dispuesto a dejar a un lado su orgullo para pagar su deuda, pero inesperadamente, Charlotte no se desanimó por su agresión en este asunto. En todo caso, estaba encantada con eso. Prometió de inmediato entregarle sus finanzas a Roel para que él pudiera hacer lo que considerara oportuno. No hace falta decir que Roel no la tomó en serio. Como sucesora de la casa Sorocia, la cantidad de propiedades a su nombre era inimaginable. ¿Cómo podía confiarle la totalidad de los activos a él? Pero, por supuesto, dado que Charlotte estaba dispuesta a pagar, ya no había necesidad de encontrar fallas en su redacción. Entonces, decidió no seguir adelante con el asunto. Cariño, ¿estás despierto? Charlotte había corrido hacia el dormitorio al escuchar algunos ruidos. Bajo su apoyo, Roel pasó de la suave cama a una silla de ruedas. De hecho, así de mal estaba el estado de Roel. La extinción de su fuerza vital y el alto grado de reanimación de no muertos habían hecho que su cuerpo se volviera increíblemente frágil. Incluso caminar era duro para él, y un momento de descuido podía fácilmente resultar en fracturas. Sin otra opción, solo pudo recurrir al uso de una silla de ruedas. Charlotte empujó a Roel a un invernadero dentro del Diamond Riviere, donde iban a tomar el té juntos. Había todo tipo de plantas en macetas colocadas estéticamente alrededor de la habitación. El techo tenía una función para hacerlo transparente, permitiendo que entrara la luz del sol natural.
El aire fresco dentro de la habitación alivió un poco el estrés de Roel. Bajo la luz del sol, los rasgos de Charlotte se acentuaron, haciéndola lucir más encantadora que nunca. Como de costumbre, ocupó su lugar junto a Roel y comenzó a darle de comer trozos de postre del tamaño de un bocado. ¿No hemos llegado todavía a nuestro destino? He estado durmiendo demasiado, así que he perdido la noción del tiempo, pero creo que llevamos viajando unos 3 o 4 días, ¿no? Se necesita paciencia para disfrutar de las hermosas vistas del mundo. Aquí, punto punto punto. Roel miró el tenedor delante de él sin hablar. Él siempre había sido el alimentador, ya que Alicia todavía le tenía miedo a los cubiertos en ese entonces, pero honestamente, se sentía bastante extraño ser el que estaba siendo alimentado en su lugar. Hace unos días, Roel estaba aún más débil de lo que estaba en ese momento. Apenas podía reunir fuerza en sus brazos. Incluso sostener una cuchara de sopa de manera estable era imposible para él, lo que lo ponía en una posición incómoda. Charlotte no hizo ningún comentario ni lo criticó por la incómoda situación en la que se encontraba. En cambio, silenciosamente movió el cuenco a su lado y, bajo la mirada de asombro de Roel, tomó una cucharada de sopa y se la llevó a la boca. La consideración y la amabilidad que había mostrado entonces quedaron impresas en la mente de Roel. Con la atmósfera que lo impulsaba a seguir adelante, se inclinó hacia adelante para devorar la cuchara de sopa. En el siguiente instante, una brillante sonrisa que recuerda a una flor en flor apareció en su rostro, dejando su corazón latiendo más rápido. Pero bueno, esa era la situación hace unos días. Roel estaba mejor ahora. Como mínimo, debería poder sostener un tenedor de manera estable. Entonces, intentó recuperar el control de la situación. Con respecto a eso, creo que lo haré yo mismo. Eso no servirá. La negativa de Charlotte fue tan natural que dejó a Roel aturdido por un momento. Parpadeó con los ojos en blanco durante bastante tiempo antes de que finalmente se diera cuenta de que su demanda de independencia acababa de ser denegada. ¿Qué está pasando? ¿También te estás volviendo adicto a este trabajo de alimentación? Roel estaba perplejo por la persistencia de Charlotte. Sintiendo que no podía permitir que la situación continuara en esa dirección, trató de argumentar su caso. Sigues siendo el sucesor de la casa Sorofia. En términos de posición, eres comparable a los príncipes y princesas de otros países. Realmente deberías tomar nota de tu identidad. ¿Sería más apropiado que dejaras esas tareas domésticas a los sirvientes? Cariño, ¿de qué estás hablando? Charlotte inclinó la cabeza confundida cuando intervino en las palabras de Roel. Su cabello castaño rojizo se balanceaba ligeramente junto con su movimiento, luciendo como llamas parpadeantes bajo los brillantes rayos del sol. No creo que cuidar de mi propio prometido sea algo vergonzoso. En todo caso, me enorgullezco de ello. Tú. Cariño, punto punto punto. Bajo los ojos inflexibles de Charlotte, Roel solo pudo suspirar impotente antes de abrir la boca de par en par. Su obediencia hizo que Charlotte volviera a sonreír. Les dije a los chefs que no hicieran los postres demasiado dulces. ¿Cómo los encontraste? ¿Delicioso? Está bien. Me gusta mucho. Gourmet Roel pronunció sus palabras de aprobación mientras sus ojos brillaban de felicidad. Sabía que no debería mostrarle ese lado a Charlotte, pero su cuerpo era honesto con las delicias de la buena comida. Dulce. Este es el sabor de la dicha. Mientras tanto, Grace avanzó, se inclinó hacia Charlotte y le susurró algunas palabras al oído. Las pupilas de Charlotte se dilataron levemente, pero no tardó en recuperar la compostura. Se volvió para mirar a Roel, que estaba disfrutando de los postres que tenía ante él, y de repente dejó caer una pregunta. Cariño, ¿te gusta la nieve? Capítulo 184. ¿Qué maravillas naturales contenía el feudo de Asgard? A pesar de ser el señor del feudo sustituto durante varios años, Roel todavía no podía darle una respuesta segura a eso. El transporte nunca había estado muy desarrollado en el continente Sia, y el feudo de Asgard era bastante grande. Incluso el corcel más rápido tirando del mejor carruaje disponible tardaría 10 días en viajar entre las fronteras norte y sur, y eso fue después de tomar en consideración las nuevas carreteras que había construido Roel. Antes de la actualización de la infraestructura, los innumerables desvíos que uno tendría que tomar podrían extender fácilmente el viaje a más de un mes. Dado que los viajes estaban tan circunscritos, la mayoría de los señores feudos optarían por permanecer en el centro financiero y político de su dominio para maximizar la eficiencia en la transmisión de sus órdenes.
En cuanto a esos señores feudos que eligieron hacer una gira por su país en nombre del trabajo, bueno, eso fue simplemente una extravagancia y, posiblemente, una excusa para holgazanear también. Como resultado, a pesar de ser el señor del feudo proxy de Ascar Fiefdom, Roel nunca pudo disfrutar de las hermosas vistas y los bocadillos locales de su territorio. Solo la inmensa pila de trabajo administrativo que tenía que afrontar todos los días en relación con varios proyectos de desarrollo era más que suficiente para mantener sus manos ocupadas. Se dijo a sí mismo que se aseguraría de viajar alrededor del feudo Ascart una vez que todo se calmara, y eso era lo que lo había estado impulsando todo el tiempo. Esperaba que cuando finalmente comenzara a recorrer el feudo, en lugar de una población que sufría, vería a civiles sanos y motivados, trabajando con sueños de un futuro mejor. Inesperadamente, el viaje de recuperación al aire libre de Charlotte le había permitido vislumbrar los frutos de sus esfuerzos por adelantado. ¿Oh? ¿Es esta la especialidad de los pueblos del sur, el vino de almendras? Tal como he oído, tiene un olor bastante peculiar. Roel tomó un sorbo del vino dentro de su copa y sus cejas se alzaron de inmediato. La chica de cabello castaño rojizo a su lado también olió el aroma del vino, solo para ser sorprendida por el fuerte aroma de almendras. Tiene un olor único. ¿Qué hay ahí dentro? Si mal no recuerdo, es una variación de almendra local especial llamada Pamela. Significa no se puede morder en el dialecto local. ¿No se puede morder? Sí. La fruta tiene un exterior duro y alargado, y los monos la utilizan a menudo como arma. Escuché que los monos de la región son luchadores bastante notables. PFT. ¿Qué pasa con eso? La presentación de Roel hizo que Charlotte se echara a reír. Ella tomó un sorbo de vino antes de que sus ojos se abrieran. Dulce. No es así. Sabía que te gustaría. Reclinado en su silla de ruedas, Roel observó a la dulce niña frente a él y sonrió impotente. Charlotte, por otro lado, no pudo resistirse a tomar otro sorbo de vino. Es realmente dulce. ¿Por qué es así? La almendra tiene un exterior duro pero también un alto contenido de azúcar, muy alto, de hecho. Si no fuera por su exterior duro, ya habría sido devorado por la vida salvaje. Además, el vino que estás bebiendo en este momento es en realidad la versión mejorada. ¿La versión mejorada? Sí. La almendra Pamela tiene un regusto desagradable. Para disimularlo, se añaden uvas durante el proceso de fermentación, lo que potencia aún más el dulzor. Roel agitó el alcohol amarillo claro en sus manos mientras explicaba. Charlotte tomó otro sorbo de vino, y la rica y suave dulzura rodó por su lengua en su camino hacia abajo, haciendo que sus ojos se rizaran en medialunas sonrientes. Hablando de eso, ¿por qué estás tan familiarizado con todo esto? Tengo que estar familiarizado. Es uno de los negocios clave que nuestra política de apoyo a los pobres planea impulsar. Revisé la propuesta detenidamente antes de ponerle mi sello de aprobación. ¿Fue usted quien ideó la política de apoyar a los pobres? En realidad no, diría yo. Lo encontré en un registro histórico de un país antiguo hace 5000 años. Veo. Es una política realmente interesante. Charlotte pensó en la enorme biblioteca de registros de la mansión de los Ascars y asintió. Ella lo contempló en silencio durante un rato antes de plantear una pregunta. Tengo mucha curiosidad por saber cómo funciona la política de apoyo a los pobres. ¿Simplemente dona dinero a los pobres? ¿Donar dinero a los pobres? Esa es una solución plausible, pero los resultados de donar directamente a los pobres suelen ser mediocres. Dale un pescado a un hombre y lo alimentarás durante un día. Enséñale a pescar a un hombre y lo alimentarás toda la vida. Esta era una cita común en la vida anterior de Roel, y estaba profundamente de acuerdo con ella. La política de apoyo a los pobres de Ascar Fiefdom se centra principalmente en descubrir las especialidades locales de cada región y lograr un mayor nivel de simetría de información. ¿Simetría de información? Charlotte parpadeó confundida mientras Roel maniobraba la silla de ruedas para mirarla de frente. Echó un vistazo al pueblo, que estaba un poco emocionado por la majestuosa llegada del grupo de Charlotte, y comenzó a explicar. ¿Cuántas de estas personas crees que han visto el mundo en general? Supongo, no muchos de ellos. Casi nadie que se aventurara a salir de sus pueblos volvería más tarde. Por supuesto. La mayoría de los que se van nunca regresan. Como resultado, para la mayoría de las aldeas, el único que tiene un poco más de conocimiento del mundo tiende a ser el jefe de la aldea, pero aún así, eso se basa solo en sus experiencias al visitar algunas ciudades y pueblos cercanos.
Como resultado, cada vez que los comerciantes visitan su pueblo, lo que traen no es el vino de almendras que estás bebiendo en este momento, sino cosas como las pieles de animales que puedes ver en todo el mercado. No conocen el mundo exterior y por eso no saben que el vino que elaboran con almendras Pamela es un bien exclusivo que no se puede obtener en ningún otro lugar. No saben cuál es su ventaja competitiva en el mercado. Por lo tanto, la función principal de la política apoyar a los pobres consiste básicamente en enviar expertos para analizar y determinar sus ventajas de mercado antes de adaptar los productos para ampliar sus fortalezas y satisfacer las necesidades del mercado. Roel bajó la mirada para mirar la taza de madera que tenía en la mano mientras pensaba en todos esos trucos de marketing sobre los que había leído en su vida anterior. Ya hemos comenzado a construir fábricas para producir en masa el vino Pamela. Nuestra casa Ascard dará un sello de garantía sobre el producto, y primero nos centraremos en el mercado local. Una vez que se amplíe, pasaremos a enviarlo a los nobles de la teocracia. Veo. Si lo ofrece como regalo a otros nobles en nombre de la casa Ascard, podrá comercializarlo como un producto de alta calidad y generar interés general en él. Sí, esa es la idea. Comenzaremos desde nuestro propio feudo antes de expandirnos a la capital, para entonces, contrataré la ayuda de Nora. Con la princesa de la teocracia defendiendo el vino también, podríamos incluso abrir el mercado en otros países. Charlotte. Roel todavía estaba compartiendo sus ideas cuando de repente una mano se disparó para tirar de sus mejillas. Se dio la vuelta, desconcertado, solo para ver a Charlotte mirándolo con una expresión de insatisfacción. Señor Roel, si no me equivoco, soy el primero en degustar este vino Pamela con usted. ¿Por qué debería permitir que otra mujer promocione un vino del que hemos compartido recuerdos? Ah. Esto. Reconozco que la princesa de la teocracia tiene bastante influencia dentro de la teocracia, pero cuando se trata de comercio, ¿no deberían ser nuestros sorofias la elección natural? Además, este vino también se adapta al gusto de los rosados. Si no me equivoco, la mayoría de las personas de la teocracia prefieren los sabores salados y sabrosos, ¿no? Tienes razón en eso. Roel asintió con la cabeza. La Asociación de Comerciantes Sorofia tenía conexiones en todo el continente Sia, nadie podía rivalizar con su poder de marketing. Además de eso, tal vez se debió a la amargura de la guerra que habían sufrido a lo largo de los años, su gente era extremadamente aficionada a los sabores dulces. Déjame la promoción del vino. Lo publicaremos junto con nuestros próximos productos de verano. Un vino dulce y decadente elaborado especialmente para mujeres nobles como un regalo secreto. No suena tan mal, diría yo. También se me ocurrió un eslogan publicitario. Charlotte miró a su compañera de cabello negro mientras recordaba la fragante dulzura que acababa de probar. Llamémoslo el sabor del romance. ... Roel tragó saliva al escuchar las palabras de Charlotte. Ni siquiera se atrevió a respirar fuerte. No estaba tan denso como para no poder discernir a dónde se dirigía Charlotte. Ah, he terminado mi taza. Eso es rápido. Parece que te gusta mucho el vino. ¿Por qué no seguimos bebiendo en el carruaje en su lugar? No. El paisaje invernal también se suma al ambiente, ¿no estás de acuerdo? Pero Grace y los demás no están por aquí, ¿ah? Espera un momento, eso es mío. Ya he bebido de la taza. Roel trató apresuradamente de evitar que Charlotte le arrebatara la taza con los ojos muy abiertos, pero a ella no pareció importarle compartir un beso indirecto. Echó un vistazo al borde de la taza antes de tomar un ligero sorbo. Ahora es mío. Con los ojos fijos en el chico de cabello negro a su lado, dijo esto con una sonrisa. Un ejército de caballeros y guardias galopaba rápidamente a lo largo de una carretera principal nevada dentro del feudo Ascarps. Al frente de la formación había una niña que vestía una elegante falda a pesar del clima frío. Norax Eclide estaba sujetando su arnés con fuerza, mirando el camino montañoso más adelante mientras las preocupaciones plagaban su corazón. Habían pasado 3 días desde que salió corriendo de Ascar City a toda prisa. En estos 3 días, apenas descansó. No se atrevía a descansar. Cada pista que recibió insinuaba que los Sorofia tenían intenciones siniestras hacia Roel. Por un lado, Charlotte Diamond Riviere no se había detenido en ninguno de los pueblos o ciudades. Para un grupo que se suponía que debía estar recorriendo el feudo de Ascar para disfrutar del hermoso paisaje, esto era claramente un comportamiento antinatural.
Además de eso, incluso si el rico Diamond Riviere no necesitaba abastecerse de sus suministros, en términos de seguridad, era mucho más seguro quedarse en pueblos o ciudades en lugar de en la naturaleza. Sin embargo, lo que realmente selló el trato fue la dirección y la velocidad a la que viajaba el Diamond Riviere. Después de una persecución implacable de 3 días, Nora casi podía ver las fronteras de los dos países ahora. Era comprensible que Charlotte hubiera querido mirar el paisaje junto a la frontera, pero la velocidad a la que viajaba claramente insinuaba una huida desesperada. Una vez confirmadas sus sospechas, Nora entrecerró los ojos con frialdad. Ya podía adivinar aproximadamente la intención de Charlotte. Realmente tiene la intención de secuestrar a Roel con Rosa. Sin lugar a dudas, la evaluación original de Nora sobre Charlotte estaba equivocada. No estaba mal que ella dijera que las mujeres de la casa Sorofia tendían a ser más conservadoras, pero una vez que se enamoraban de alguien, la tenacidad que mostraban iba más allá de la imaginación. Lo más probable es que esa fuera la situación actual con Charlotte. Ese atributo de origen leal es realmente un gran problema. Nora apretó los dientes con fuerza, frustrada. Fue entonces cuando escuchó un informe de los soldados. Por delante de nosotros. Es el convoy de la casa Sorofia. Los caballeros estaban encantados de haber encontrado finalmente su objetivo. Nora enderezó su postura en la silla y vio más de una docena de carruajes con la insignia de la rosa dorada de los Sorofia corriendo delante de ellos. Finalmente los encontré. Fue un gran alivio para Nora haber alcanzado al convoy de Charlotte antes de que lograran escapar con éxito a través de la frontera. Los caballeros inmediatamente aceleraron el paso para rodear el convoy. Con una orden de registro oficial proveniente directamente de Nora, el Diamond Riviere se vio obligado a detenerse gradualmente. Nora se bajó inmediatamente de su carruaje y corrió hacia los carruajes. Roel. ¿Dónde está Roel? Preguntó ella ansiosamente. Sin embargo, quien se bajó del Diamond Riviere para saludarla no era el chico de cabello negro que estaba buscando ni la chica de cabello castaño rojizo que estaba tratando de casar. Más bien, era una doncella de cabello negro. Que tengas un buen día, respetada princesa de la teocracia. Tuve el honor de conocerte una vez en la mansión de los Ascards. De cara a la princesa que una vez la había engañado, Grace se levantó un poco la falda e hizo una cortés reverencia. Había una sonrisa radiante en su rostro. ¿Estás buscando al joven maestro Roel? Mis disculpas, pero ya se bajó del carruaje. Está ocupado con nuestra joven señorita en este momento. Capítulo 185. Delante del Diamond Riviere, Nora miró a los asistentes de los Sorofia, que actualmente estaban haciendo fila de acuerdo con su solicitud, mientras esperaba nerviosamente a que los caballeros terminaran su investigación. Nora había intentado interrogar a Grace varias veces desde que detuvo el convoy, pero a juzgar por la forma en que esta última pudo responder con calma a sus preguntas sin revelar ninguna información significativa, parecería que Charlotte ya había predicho su movimiento. Como alguien a quien se le había confiado la gestión de varios de los negocios principales de los Sorofia a una edad extremadamente joven, Charlotte Sorofia era tan inteligente como talentosa. Este incidente fue un buen ejemplo de su aguda previsión. Para este incidente, Charlotte podría haber parecido estar en una posición difícil, pero tenía la ventaja como fugitiva. Nora y la casa Ascard no tuvieron más remedio que seguir las huellas que había dejado atrás, especialmente porque ya estaban 3 días detrás de Charlotte desde el principio. Nora tenía muy poco margen de maniobra. No era que Nora no hubiera considerado la posibilidad de que el Diamond Riviere fuera un cebo, pero simplemente no había nada que pudiera hacer al respecto. No hubo tiempo suficiente para que ella realizara un barrido completo del feudo Ascards. Si lo hubiera intentado, el Diamond Riviere podría simplemente cargar todo el camino hasta la frontera, y ella no habría podido alcanzarlo en absoluto. Su Alteza, hemos buscado en el convoy. Lord Roel no está dentro. ... Tal como esperaba Nora, ni Roel ni Charlotte estaban más con el Diamond Riviere. Estuvo en silencio durante un largo rato antes de que finalmente transmitiera una orden difícil. Transmita mis órdenes a todos los ejércitos de reserva y milicias de los municipios del feudo de Ascards. Deben investigar a todos los forasteros que hayan ingresado a su municipio en los últimos 3 días, y todas las figuras sospechosas deben ser detenidas de inmediato. Aparte de eso, todos ustedes deben comenzar a recopilar pistas de los civiles en la región. Cualquiera que tenga una inteligencia confiable será recompensado generosamente por el dato.
Después de dar sus órdenes, Nora se volvió hacia uno de los guardias de la casa Ascart y le preguntó con gravedad. ¿Cuántos pueblos y ciudades hay a un día de viaje desde aquí? Debería haber 3 pueblos en total, Su Alteza. Muy bien. Nos dividiremos en 4 grupos. 3 de los grupos se dirigirán hacia las 3 aldeas cercanas para buscar las áreas. Si encuentra algo, envíe a alguien para que me informe de inmediato. En cuanto al último grupo, detendrás a los sirvientes de los Sorofias. Hasta que este asunto no termine, nadie puede irse. Los caballeros y guardias rápidamente comenzaron a moverse. Los 2 capitanes de la guardia condujeron rápidamente a sus hombres hacia las 2 aldeas más lejanas y remotas, mientras Nora se dirigía a la más cercana por donde era mucho más probable que hubieran pasado Charlotte y Roel. Según los guardias, era una ciudad que no estaba demasiado desarrollada, pero tenía un vino de sabor único. Nora y su grupo se adelantaron y no tardaron en llegar a las inmediaciones del pueblo. Cuando miró hacia el pueblo desde una pendiente alta, sus ojos se entrecerraron de inmediato. Meticulosamente notó algo peculiar en el pueblo. El camino nevado que conduce al pueblo fue barrido limpiamente, creando un camino lo suficientemente ancho como para que 2 carruajes viajen uno al lado del otro. Por lo general, un pueblo pequeño como este no debería tener mucha actividad en medio del invierno. Incluso si alguien tuviera que salir del pueblo, normalmente saldría a pie, ya que la nieve acumulada obstaculizaría el movimiento de un caballo, y también tendrían que proporcionar alimento para el caballo. El invierno era una época para escatimar en las raciones. Aparte de las actividades de interés nocturnas, la mayoría de la gente optaría por no hacer mucho durante el invierno. Esto fue especialmente así para las aldeas pequeñas sin mucha actividad comercial. Sin embargo, un pueblo como este realmente se tomó el esfuerzo de barrer su camino principal de manera tan limpia, despejando un camino lo suficientemente ancho como para que pasaran 2 carruajes. Algo está claramente mal en esta escena. Los latidos del corazón de Nora se aceleraron. Nunca pensó que una lucha desesperada de su parte realmente daría frutos. Con decisión, dirigió a sus hombres en una carga hacia el pueblo, solo para ver a una anciana salir cojeando de su casa con un poco de leña. Al ver a un aldeano, Nora saltó de su caballo y se deslizó sobre sus alas de luz. Llevó su cuerpo ágil justo delante de la anciana. Horrorizado, la leña cayó de manos temblorosas a esparcirse por el suelo. Por favor, cálmate, soy un soldado del feudo Ascarps. Hay algunas preguntas que debo hacerte. Al mirar a la asustada anciana, Nora solo pudo explicar apresuradamente sus circunstancias. La mayoría de los ancianos de estos pueblos nunca se habían aventurado a salir al mundo, por lo que no conocían a los ángeles ni a los Xeclides. Por lo tanto, eligió identificarse a sí misma como parte del ejército del feudo Ascart en su lugar. La anciana todavía estaba un poco nerviosa a pesar de los intentos de Nora por calmarla, pero parecía haberse dado cuenta de que estaba de pie ante una figura prominente e hizo todo lo posible por cooperar. Sin embargo, seguía tartamudeando y no se atrevía a levantar la cabeza en absoluto. Nora también se sentía impotente ante esto, pero con asuntos más urgentes entre manos, solo podía seguir adelante. ¿Ha habido forasteros en este pueblo en los últimos 2 días? ¿Puedes decirme cómo se ven y dónde están? Las amables palabras de Nora dejaron atónita a la anciana por un momento antes de que comenzara a sentir frenéticamente con la cabeza. Ese sí, forasteros. Había una mujer noble rica, un carruaje enorme. Sí, sí, y mucha gente también. La anciana usó sus manos para describir el majestuoso tamaño del carruaje, aparentemente teniendo una gran impresión de él. Nora estaba encantada de escuchar esas palabras y rápidamente procedió a preguntar sobre los detalles. Mencionaste que el líder del grupo era una chica de cabello castaño rojizo y que también había un chico de pelo negro entre ellos. Ese sí, ese chico se sentó en una silla de ruedas. Creo que sus piernas están mal. Correcto. También compraron vino, mucho. Al escuchar que Roel estaba herido, el cuerpo de Nora se sacudió levemente mientras la furia subía incontrolablemente a su corazón. Apretó los puños con fuerza mientras hacía todo lo posible por preguntar con calma. Entiendo. ¿A dónde se dirigían? De esa manera. Se dirigieron hacia el este para ver un paisaje nevado. Dije que hay muchos lobos allí y que la montaña del oeste es mejor, pero no me escucharon. La anciana parloteaba una y otra vez, como si tratara de eludir la responsabilidad. Claramente, pensaba que Nora también formaba parte del mismo grupo que Charlotte y Roel, y temía que Nora la hiciera responsable de cualquier percance que les ocurriera a los otros 2.
Nora no intentó explicarle la situación. En cambio, rápidamente se subió a su caballo, que había llegado para entonces, y partió hacia el este. Para su deleite, rápidamente siguieron el rastro de un gran grupo de personas. En la entrada del pueblo, la anciana de cabello blanco observó en silencio mientras Nora y su grupo de caballeros se apresuraban hacia el este. Mucho tiempo después, negó con la cabeza y regresó a su casa. En el momento en que cerró la puerta detrás de ella, su cuerpo comenzó a brillar intensamente. Su cabello blanco se tiñó rápidamente de un castaño rojizo y su silueta encorvada se transformó en el cuerpo de una chica esbelta. Habiendo vuelto a su forma original, Charlotte abrió tranquilamente la entrada al almacén subterráneo y esperó. Pronto, con el apoyo de algunos asistentes, Roel salió desde adentro. Charlotte, deberías bajar a echar un vistazo. Allí abajo hay muchos vinos de buena crianza, y algunos de ellos son productos de primera calidad. Echaré un vistazo más tarde. Charlotte se echó el pelo detrás de la oreja mientras respondía con una sonrisa. Parecía estar de buen humor. Roel parpadeó intrigado mientras se giraba para mirar por la ventana. Se dio cuenta de que un grupo de personas subía por un sendero montañoso hacia el este. ¿Por qué esas personas toman ese tipo de camino en medio del invierno? Son cazadores. Veo. Roel asintió con la cabeza antes de murmurar una oración por ellos con una suave sonrisa. Seguro que es duro para ellos. Que sus cacerías vayan bien.